Mi nombre es Karen Obando, hago parte de la gerencia de innovación del Banco W. Y antes de comenzar, queremos como contarles a ustedes rápidamente de qué se tratan estos espacios. Nosotros somos un grupo de empresas, o Valle Innova es un grupo de empresas que tiene una apuesta este año y es tener unas formaciones, unas capacitaciones o conferencias durante este 2024. Y la idea es que bajo este nombre que tenemos, Vallenato, sigamos liderando estas iniciativas que tenemos. Esto está patrocinado por Valle Innova, que es un grupo conformado por más de 15 empresas del Valle del Cauca, que buscamos impactar la región, conectando y fortaleciendo las capacidades de innovación, ¿sí? Impactando todo el ecosistema de innovación del Valle del Cauca. Aquí pues tenemos varias empresas. Hoy pues estamos aquí desde el Banco W y desde Ready, que somos como los anfitriones de este Valle Innova Talks, pero normalmente cada 2 meses van a haber diferentes empresas participando de esta iniciativa. Entonces pues queremos que ustedes nos acompañen. Si tienen preguntas o dudas nos las pueden hacer al final. Veo pues a varias personas conectadas y también personas del banco. Entonces gracias por estar aquí. Y pues ya, Dianis nos puede seguir contando, porfa. Gracias a todos. Claro que sí. También muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Diana López. Yo actualmente lidero el equipo de comercialización y transferencia tecnológica en Ready. Quiero contarles que Bueno, Vallinova porque, y ahí le Talks, expliqué, perdón, Valle Innova Talks es una apuesta, digamos, de la red que acabo de mencionar Karen, para poner a disposición de todos los colaboradores de estas organizaciones de valor. Hoy estamos en la segunda sesión, la segunda conferencia que ponemos a disposición de la comunidad y tenemos un invitado especial. Él es Hugo Martínez. De todas formas, ya lo voy a presentar. Quería también contarles, Ready como agencia de desarrollo tecnológico, pues trabaja en conectar a investigadores y desarrolladores de conocimiento con empresas con el fin de impulsar y revolucionar el crecimiento empresarial y el desarrollo tecnológico de la región. Por eso hoy somos anfitriones e invitamos a nuestro speaker, a nuestro conferencista de hoy, Hugo Martínez. Les cuento un poco acerca de él. Él es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica y doctor en gestión y desarrollo tecnológico de la Universidad Industrial de Santander y ha tenido una trayectoria bastante importante en el campo de la innovación y la transformación organizacional. Hoy pues los invitamos a estar muy atentos a toda la información que nos compartirá hoy, pues al final de la intervención de Hugo tendremos una actividad interactiva donde podrán a través de sus conocimientos participar de un obsequio. Hugo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar hoy aquí y adelante con tu conferencia el día de hoy. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Sé lo importante de su tiempo y lo valioso del espacio. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta charla sobre diseño de futuro, pensamiento de futuro. Yo soy Hugo Martínez, encantado de conocerlos y sin más preámbulos, pues quisiera que habláramos un poco en este corto tiempo sobre algunos elementos fundamentales de lo que llamamos diseño de futuro, algunos lo llaman perspectiva, otros lo llaman pensamiento de futuro, pero esencialmente pues se basa en aquellos elementos de una mirada hacia adelante en el tiempo, ¿no? Y creo que para las organizaciones es algo que agrega mucho valor, como veremos más adelante. Entonces, la humanidad siempre se ha preocupado por tratar de entender qué va a pasar más adelante, por tratar de predecir las cosas. Y esto lo vemos representado en múltiples elementos y múltiples actividades que los humanos hacemos desde hace mucho tiempo. Generalmente esos tipos de adivinación se pueden dividir en dos partes, ¿no? Como la adivinación inspiradora, es decir, yo quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro y generalmente busco una persona que es como el intermediario entre algo divino y esto terrenal para tratar de predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Y otra es la adivinación inductiva, que es, yo miro señales del entorno, miro señales, anteriormente se miraban señales de la naturaleza para tratar de predecir si se avecinaban buenas cosas o malas cosas
para múltiples tareas que teníamos los seres humanos. Estos dos tipos de adivinación siguen siendo representados de manera mucho más sofisticada actualmente. La adivinación inspiradora a través de consultorías, por ejemplo, cuando las empresas o las organizaciones quieren entender de una mejor manera cómo proyectarse el tiempo adelante, y parte de esto hay múltiples herramientas como planeación estratégica, mapas de ruta, etcétera, etcétera, y una de ellas pues, es la prospectiva y el diseño de futuro. Y la adivinación inductiva a través de las señales de la naturaleza la vemos representada también a través de captación de señales tecnológicas, económicas, políticas, con múltiples herramientas como la vigilancia tecnológica y otras herramientas que las organizaciones utilizan. Les presento a Cassandra. Ella es la hija de los reyes de Troya, quien el dios Apolo le dio, digamos, una cualidad, y es que podía predecir el futuro. Sin embargo, para ella también fue una especie de maldición. Y allí surge algo importante, más allá, antes de llegar al tema de las organizaciones, es si los seres humanos realmente queremos saber qué va a pasar en el futuro. La Asociación de Psicología de Estados Unidos hizo una encuesta para tratar de entender si los seres humanos realmente quisiéramos saber qué va a suceder en nuestro futuro. Es decir, nosotros quisiéramos entender qué va a pasar más adelante. Surgían preguntas bien interesantes, como ¿a usted le gustaría saber de qué va a morir? Y preguntas también positivas. ¿A usted le gustaría saber cuál va a ser el marcador, por ejemplo, del equipo de fútbol en el próximo partido? Y con base en esa encuesta, ellos encontraron que alrededor del 87% de las personas involucradas en esta encuesta, que eran algo más de 2.000 personas, no quisieran saber sobre el futuro. Solamente un 1% de las personas querrían saber exactamente qué va a pasar en el futuro, y aproximadamente un 12% quisiera saber algunas cosas muy pequeñas. Entre esas cosas pequeñas, por ejemplo, conocer cuál va a ser el sexo del hijo que está por nacer, o conocer cómo va a estar el viaje. Pero esencialmente las personas no quisiéramos saber sobre nuestro futuro o qué va a pasar más adelante. Y eso, digamos, tiene implicaciones importantes para tratar de entender la visión de futuro que tenemos nosotros en las organizaciones. Y esto tiene algo bien interesante. Cuando empezamos a involucrarnos en los temas de diseño de futuros, nosotros pensaríamos que tal vez existen cosas imposibles más adelante y pensamos que tal vez eso sea ficción. De allí que lo que está representado en esta diapositiva, que nosotros conocemos muy bien, es la novela escrita por Mary Shelley en 1816 llamada Frankenstein, ¿no? Un científico loco que básicamente reúne partes de cuerpos no vivos y los reúne y los ensambla hasta producir un cuerpo al cual le da vida. En ese entonces, Mary Shelley tenía 16 años, como le digo, era una adolescente, y crea un género literario muy interesante que es la ciencia ficción. Entonces, a partir de la novela de Frankenstein se genera el género literario de la ciencia ficción en la humanidad. Y lo que en ese entonces parecía imposible, porque ella era catalogada y señalada como loca, la novela que ella hizo de Frankenstein, hoy para nosotros es supremamente, digamos, normalizado, o es normalizado que veamos que se hagan trasplantes de órganos, o que existan inclusive cambios entre órganos, entre personas, etcétera, etcétera, y que puedan hacerse cirugías y operaciones que la medicina en las pocas decenas de tiempo, de años que llevamos, pues ha realizado, y de manera sofisticada. Entonces, a veces lo que nosotros en el presente podemos ver como imposible o como ficción, tal vez en el futuro sea realizable. Y allí surge una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que hoy, se está desarrollando en términos de innovaciones, creaciones y tecnologías exponenciales que consideramos que tal vez más adelante puedan hacerse realidad? Y la pregunta desde el punto de vista organizativo es, ¿estamos preparadas las organizaciones, las empresas para ese futuro? Ya Clark, en 1940, 1960, había escrito sobre
el hombre iba a llegar a Marte, digamos, en ese entonces era considerado como algo imposible, pero actualmente nosotros lo estamos viendo como algo que se va a hacer realidad después de 2030, entre la década del 2030 y el 2040. Y entonces muchos de los elementos del futuro empiezan a hacerse realidad a través de múltiples medios de comunicación, entre ellos, pues sí, las diferentes películas que nosotros vemos. Aquí hay una que se llama Ex Machina, donde el asunto de la inteligencia artificial empieza a retomar con mucha fuerza, entender si las máquinas pueden tener conciencia. Y con todo este potencial que hemos encontrado en la inteligencia artificial, especialmente con los desarrollos que ha ofrecido la empresa OpenAI, con el famoso ChatGPT, y con lo que se ha generado en el ecosistema que se ha generado alrededor de ChatGPT. Usted ya encuentra ChatGPT para PowerPoint, ChatGPT para Canva, ChatGPT para múltiples cosas. Y creo que va a ser natural en el futuro que nosotros podamos interactuar con máquinas y tal vez pensar que muy en años por venir, tal vez las máquinas nos confundan un poco al tratar de entenderlas retomando conciencia, aunque desde el punto de vista de los estudios científicos la conciencia todavía es algo que está siendo estudiada. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de la ciencia ficción empieza a hacerse realidad en los elementos que están por venir en el futuro. Y pues para nadie es un tema nuevo el asunto de la cuarta revolución industrial. Hemos tenido 4 revoluciones industriales. La primera, que es la más conocida, la revolución industrial de la máquina de vapor, de Watts, que después trajo, digamos, la mecanización de muchos elementos que los seres humanos teníamos, pero especialmente esta cuarta revolución industrial que nosotros estamos viviendo actualmente tiene un elemento fundamental que la hace diferente de las otras revoluciones industriales. Las revoluciones industriales anteriores tenían un cambio tecnológico o la tasa de cambio tecnológico era lineal, pero la tasa de cambio tecnológico que está teniendo esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo hace aproximadamente 20, 30 años es exponencial. Entonces, los cambios que se están dando en el entorno son muy acelerados. Entonces, digamos, las innovaciones y las creaciones están generándose de una manera muy rápida y por lo tanto las organizaciones tienen que buscar formas de adaptarse también rápidamente a esos cambios tecnológicos. Ese elemento de la velocidad es el que ha hecho que esta cuarta revolución industrial, digamos, haya generado impactos enormes y en un futuro, además no muy lejano, pueda transformar inclusive industrias. Entonces muchas empresas sobrevivirán, otras empresas quedarán por fuera de los mercados si no se adaptan rápidamente a estos cambios tecnológicos. La velocidad es un elemento clave de esta cuarta revolución industrial. Según el Foro Económico Mundial, nosotros no sabemos cuáles van a ser los empleos en los próximos 10 años. O sea, en 10 años existirán empleos o roles de negocio que todavía no sabemos cuáles son. Y si nosotros miramos un poco hacia el pasado, la historia, digamos, nos ha mostrado algunos elementos importantes al respecto. Por ejemplo, hace ya 2 décadas o 3 décadas, hablar de un community manager no era algo común en el mercado laboral. Sin embargo, eso se está volviendo, digamos, un elemento fuerte en las organizaciones por lo que implican las comunicaciones a través de las redes sociales. Y así sucesivamente. El ser influencer es un empleo, digamos, un rol de negocio que se está generando actualmente, pero que hace un par de décadas ni sabíamos que iba a existir algo así. Las tecnologías, a medida que van cambiando, van generando estos roles de negocio, pero cada vez lo están haciendo de manera más rápida. Y esto, digamos, es importante para las organizaciones con el fin de que estén preparadas para el futuro. Entonces surge una pregunta clave y es, ¿cuál es el futuro? O sea, cuando hablamos de futuro, estamos hablando de qué, el próximo minuto, la próxima hora. Y cuando abordamos esta clase de elementos desde el punto de vista del diseño de futuro, digamos, hay como una regla tácita que se maneja generalmente en esta clase de análisis y es que el futuro debe ser analizado a partir de los 10 años.
Nosotros tenemos un reloj cerebral, cada uno de los seres humanos tenemos un reloj cerebral y cada uno tiene algunos elementos del manejo del tiempo que son muy subjetivos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tiempos menores de 10 años, las personas a veces consideramos, además por, digamos, la educación que hemos recibido en la base decimal, consideramos que en menos de 10 años los cambios no se verán reflejados, es decir, como que las cosas no cambiarán mucho. Entonces, después de múltiples estudios, las personas que investigan la futurología, lo llaman así, la prospectiva, los diseños de futuro, han encontrado que la ventana de 10 años es la ventana adecuada para hacer esta clase de análisis. Entonces, uno debería pensar en el futuro como mínimo partiendo en 10 años, ¿de acuerdo? Eso es algo importante. Y en 10 años han sucedido cosas interesantes. Por ejemplo, el Bitcoin, en este momento creo que ya superó la barrera de los $70.000. Le tomó 10 años partir desde la idea hasta que alcanzó un mercado de capital de $300 billones. O a Facebook le tomó 10 años pasar del primer usuario a los 2 billones de usuarios. Es decir, han existido diferentes elementos que han tratado de dar un entendimiento de que esta ventana de los 10 años es una ventana adecuada para tratar de visionar el futuro. Entonces, siempre que hablamos de diseño de futuro, de perspectiva, sea tecnológica o estratégica o de pensamiento de futuro, generalmente la ventana de tiempo de 10 años es la más adecuada. De 10 años o más, usted puede encontrar análisis prospectivos a nivel, por ejemplo, país como China, que tiene análisis prospectivos de 50, 60 o 70 años. Pero en las organizaciones generalmente se maneja entre 10 y 20 años o más, y es tratar de diferenciar un poco lo que es mucho más predecible, que es a corto plazo, con lo que significa la perspectiva o el diseño de futuro. La incertidumbre, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, aumenta notablemente a medida que nos vamos alejando en el tiempo. Y por otro lado, la capacidad de predecir qué va a pasar va disminuyendo de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, hay un momento, ese espacio de 10 años, de 10 a 20 años, es un momento adecuado para hacer prospectiva o para hacer diseño de futuro, ya que más allá es posible que empecemos a hablar de deseos o esperanzas, ¿de acuerdo? Y más acá, esto nos da una idea existen otras herramientas que nos podrían ayudar eh, a lo que llamamos un futuro cercano. Hay otras herramientas que ya han sido, digamos, probadas por múltiples organizaciones y durante ustedes las han utilizado, como la planeación estratégica u otros tipos de planeación. Pero en términos prospectivos de diseño de futuro, generalmente 10 a 20 años es un lugar adecuado para hacer los análisis. Entonces, claro, surge la pregunta importante, bueno, y este asunto del diseño de futuro, de perspectiva de innovación, de perspectiva tecnológica, de perspectiva estratégica, ¿realmente tiene futuro? O sea, para mi empresa, ¿eso le ayuda? Realmente, si yo me tomo el esfuerzo de realizar una inversión en este asunto, ¿podría obtener algún resultado importante? Porque de todas formas yo tendré que invertir allí unos recursos, ¿no? Los recursos para hacer los análisis, para hacer los talleres, para aplicar las metodologías y encontrar aquellos elementos que me permitan prepararme para lo que pueda avecinarse. Y allí hay cosas que calan, ¿no? En el sentido de los recursos utilizados por las empresas. Pues se han hecho, digamos, varios estudios. Yo les traigo uno que me pareció muy interesante, un estudio que se hizo con aproximadamente entre 80 y 100 empresas, y fue un estudio en el que estas empresas se les hizo seguimiento durante 7, 8 años. Entonces, durante 7, 8 años estas 80 empresas fueron seguidas y monitoreadas para tratar de entender cómo sería el desempeño de ellas teniendo en cuenta ciertas características. ¿Cuál es una de esas características que se tuvo en cuenta? Y una de las más importantes era entender qué empresa tenía prácticas relacionadas con el diseño del futuro, con la perspectiva. Y habían múltiples empresas, habían startups, empresas también, digamos,
de gran tamaño. Y en términos generales, después de haber hecho el seguimiento durante 7 años a todas las empresas, se encontró que aquellas empresas que tenían prácticas relacionadas con la prospectiva, con el diseño de futuro, tenían un 33% más de ganancias comparadas con las empresas que no tenían esta clase de prácticas. Y es un asunto bien interesante, ¿no? O sea, porque en general, en promedio, claramente esto tiene algunos elementos estadísticos que implican que no es una regla de oro, o sea, no quiere decir que porque usted utilice prácticas o diseños de futuro o prospectiva, usted definitivamente va a tener 33% más de ganancia, pero en general, en promedio, las empresas que tenían estas prácticas de diseño de futuro o de prospectiva tenían un 33% más de ganancia, pero el indicador, digamos, que fue más interesante de este estudio es que si estas empresas tuvieron un 200% más de crecimiento durante esos 7 años. Cuando hablo de crecimiento, hablo de market cap, de capital de mercado. Y eso, digamos, es un factor diferenciador importante. Entonces, el asunto de entender, diseñar el futuro, de tener en cuenta los elementos para tratar de prepararnos, porque recordemos que la perspectiva o el diseño de futuro no trata exactamente de predecir qué va a pasar, sino lo que hace es prepararlo a usted para lo que va a pasar. Bueno, es imposible tratar de predecir exactamente qué va a pasar, pero sí lo prepara la organización ante los retos que usted analiza y puede observar que podrían ocurrir. Y eso claramente genera unas ventajas competitivas importantes para aquellas empresas que están preparadas. Dentro de los elementos y los resultados que están allí involucrados, claramente hay un enlace fundamental con todo lo relacionado a innovación, creatividad y estrategia. Entonces, dentro de la estrategia que tiene la organización, si están involucrados los elementos del futuro, eso hace que sea mucho más robusta y puedan prepararse y estar preparados a algunos lineamientos lógicos que los lleve a ese futuro que se visualiza en ese horizonte en los años por venir. Entonces, este estudio me llamó la atención y por eso lo traigo para que, digamos, se ha estudiado este asunto, se ha mirado en términos de cómo se desempeñan las organizaciones que tienen en cuenta prácticas relacionadas con el diseño del futuro. Entonces, bueno, volvamos. Regresemos nuevamente a nuestro tema de futuro con estos elementos que ya hemos hablado hasta el momento. Algo importante, una herramienta que se ha utilizado comúnmente desde los años 60 es el análisis de escenarios. Y cuando nosotros estamos hablando de futuro, algo que tenemos que tener en cuenta, incluyendo el análisis de escenarios, es que no lo podemos predecir. Inteligencia artificial por medio, pues cada vez se están desarrollando más y más modelos en las organizaciones que les permitan como prepararse mejor para esos futuros que vienen. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta es que a pesar de que el futuro está borroso, nosotros sí tenemos datos del pasado que nos pueden ayudar a proyectar lo que podría ocurrir basándonos en experiencias o en elementos históricos que hayan sucedido. Y así es que cuando estamos hablando de diseño de futuro, independientemente de la herramienta o de los métodos que estemos utilizando en nuestras organizaciones, casi siempre todo lo hacemos de esta manera. Nosotros nos encontramos en el presente y queremos tratar de prepararnos para el futuro. Lo que hacemos es aprender del pasado, y a eso lo llamamos las personas que hacemos análisis de perspectiva en las empresas o que colaboramos como consultores en diferentes empresas u organizaciones. A eso lo llamamos inducción. Y con esta inducción, nosotros aprendemos elementos que nos permiten tratar de deducir o entender qué es lo que va a pasar más adelante. Claro, esto no lo hace solamente la persona que conoce los métodos, herramientas para generar esos futuros, también obviamente la organización, ¿no? El ADN que tiene la organización, las experiencias que ha tenido, los datos históricos que ha manejado la organización. Pero esencialmente eso que le estoy mostrando acá es cómo la mayoría de metodologías, si no todas, funcionan. O sea, se hacen diseños basados en datos anteriores para tratar de deducir qué va a pasar más adelante.
Eso incluye elementos del presente, por ejemplo, señales como megatendencias, en este momento cambio climático, sostenibilidad, los efectos y elementos asociados a la salud, los elementos económicos y cambios de liderazgo en las economías mundiales, ¿no?, de ciertos países que están sufriendo, están tomando cada vez más fuerza. Digamos, es algo importante, a pesar de que los elementos, por ejemplo, de sostenibilidad no son realmente recientes. Eso se hizo más o menos en los años 60, cuando el Club de Roma hizo el estudio de límites del crecimiento, ¿no?, con la Universidad del MIT, donde sacaron este modelo que está siendo como muy preciso con lo que está ocurriendo actualmente y que está tomando mucha fuerza. Allí todos los elementos de sostenibilidad surgieron, todos los elementos green, digamos así, esta ola verde, teniendo en cuenta que ellos predecían pues, que más o menos en el año 2050 íbamos a consumir mucho más de lo que producíamos en términos de recursos naturales, y por lo tanto pues, la humanidad iba a empezar a decaer. Y eso ha tomado fuerza, la ONU cambió sus objetivos del milenio por los objetivos de desarrollo sostenible, y todos los asuntos de sostenibilidad, digamos, empiezan a tomar mucha fuerza aproximadamente hace 40, 50 años, en unas décadas más. Muy bien. Entonces, cuando estamos haciendo los análisis para el diseño de futuro, pues claramente hay que hacer las preguntas correctas, pero ¿cuáles son las preguntas correctas? Y esta es una de las barreras que normalmente surgen cuando se están haciendo esta clase de análisis, y es esta gráfica lo que nos muestra es más o menos el conocimiento universal, está en porcentaje, pero es una aproximación, ¿no? Los seres humanos o las organizaciones, las empresas en este caso, tenemos una base de conocimiento, lo que sabemos, que es aproximadamente el 10%. ¿Listo? Esto es lo que sabemos. Cuando no sabemos algo, pues lo preguntamos. Entonces uno podría pensar que en estos análisis de futuro uno podría preguntar lo que no sabe. Entonces uno podría hablar de lo que sabemos que no sabemos. ¿De acuerdo? Es un conocimiento que yo sé que no poseo. Entonces yo voy y se lo pregunto a alguien. Yo miro señales, megatendencias. Le pregunto a un experto, voy donde un consultor, realizamos un taller metodológico, etcétera, etcétera. Pero la mayoría del conocimiento queda por fuera de nuestro ámbito, porque hay cosas que no sabemos, entonces ni siquiera las preguntamos, porque no nos las imaginamos. Los análisis de futuro lo que buscan es tratar de cerrar esa brecha y tratar de incorporar ese conocimiento que ni siquiera nosotros pensamos que existe, que ni siquiera nos imaginamos. Usted no puede preguntar algo que ni siquiera cree que existe. Entonces, en esta clase de análisis, lo que busca es tratar de cerrar esa brecha para dar, digamos, continuidad y estar preparados a los elementos que se avecinan. Hay diferentes tipos de futuros, y eso es algo que debemos entender. Están los futuros posibles, y es cualquier tipo de futuro que pueda pasar, ¿no? Es decir, cualquier cosa es posible, y allí pues hay infinidad de futuros posibles. Pero hay otro tipo de futuro, un poco más lógico, por una secuencia, son los llamados futuros plausibles. Y estos futuros son los futuros que nosotros consideramos que podrían pasar, o sea, desde el presente hasta el momento donde estamos analizando, hasta el horizonte de tiempo de 10 o 20 años, uno podría encontrar una línea lógica que lo lleve allá. Eso lo llamamos futuros plausibles. Y hay unos futuros probables, que están mucho más cercanos, que consideramos que son, digamos, más cercanos que los plausibles, o sea, que consideramos que esos tal vez, sin la certeza, porque siempre va a haber incertidumbre, tal vez ese evento o ese futuro sí va a ocurrir. Generalmente los análisis de prospectiva o de futuro de diseño se hacen entre futuros plausibles y futuros probables. Pero hay otra clase de futuro, el futuro deseable, el que yo quiero que suceda. Y antes, como veremos aquí en las próximas diapositivas, muchas organizaciones partían de un futuro deseable, pero los métodos o las herramientas de prospectiva o de diseño de futuro actuales hablan más de futuros probables y plausibles mezclados con el deseable. O sea,
Usted puede tener un futuro deseable, pero si no es plausible, probable, pues no va a ocurrir. Entonces, por más de que usted realice esfuerzos, nunca va a llegar a ese futuro. Entonces, lo mejor es tratar de hacer una adaptación, una mezcla entre lo que yo deseo junto con lo que es probable que pueda ocurrir en una secuencia lógica en los años por venir. Entonces, como les hablaba, el análisis de escenario, aquí les explico una de las herramientas, digamos, de manera muy general para que tengamos una idea muy rápida de cómo lo trabajaríamos. Generalmente involucra 4 escenarios y esos 4 escenarios salen de 2 variables o 2 elementos con incertidumbre crítica. El cruce de esos 2 elementos involucra 4 escenarios diferentes que se ven representados en los 4 componentes, en los 4 mundos o tierras que ustedes ven allí. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estas tierras es un escenario. Y las organizaciones lo que hacen es, bueno, vamos a coger cada uno de esos 4 escenarios y vamos a tratar de proyectarlos para ver cómo llegar a ese posible futuro. Pero resulta que los recursos son limitados. Entonces, generalmente las organizaciones lo que hacen es coger un escenario, el que ellos consideran que es más adecuado, el que se pueden adaptar o que, digamos, involucra las estrategias que se tienen de largo plazo para la organización. Estas metodologías, como les digo, han sido utilizadas por múltiples empresas desde los años 60. Esta específicamente la utilizó la empresa Shell, la empresa que trabaja con oil and gas, con petróleo y gas, para prepararse a una de las crisis de petróleo que hubo en décadas anteriores. Recordemos que el petróleo siempre ha vivido crisis, ¿no? Son cíclicos. Tal vez en nuestra vida hablamos de la crisis que hubo en petróleo hace algunos años, pero han habido otras también anteriormente que inclusive tuvieron repercusiones importantes en otros países, no solo en Colombia o en los productores, pero Estados Unidos, cuando vivió la Gran Depresión, claramente en ese entonces el precio del barril del petróleo era supremamente bajo, junto con otros elementos que se reunieron, decisiones, por ejemplo, de Richard Nixon de desligar el dólar del oro, etcétera, etcétera. Entonces son herramientas, digamos, que se han utilizado tiempo atrás, que han sido comprobadas, que muchas organizaciones las han utilizado y por lo tanto, pues, tienen una confiabilidad importante cuando se están aplicando. Entonces, repito, generalmente en el análisis de escenarios, usted tiene 2 variables con incertidumbre, usted las escoge, usted puede tener más, pero escoge las 2 más importantes y a partir de allí genera estos cuadrantes. Cada cuadrante implica un escenario específico. Y después, usted hace, a partir de ese escenario, se devuelve hacia el presente para tratar de entender qué puede hacer desde hoy, desde el presente, para que ese escenario se haga realidad. A eso lo llamamos el backcasting clásico, que es una herramienta muy utilizada cuando estamos hablando de prospectiva y diseño de futuro. Pero ojo, en el backcasting clásico nosotros hablábamos de un futuro deseado. Y actualmente pues hay una forma mucho más sofisticada de mirar ese backcasting que se llama el backcasting secuencial. Entonces ya no me devuelvo al presente de una vez, sino genero una serie de fases antes de llegar al presente para tratar de entender cómo puedo llegar a ese futuro. Y ese futuro ya no es el deseado, sino es un futuro probable, plausible y que le puedo mezclar con algunos elementos del futuro deseado que tiene mi empresa o mi organización. ¿De acuerdo? Entonces es como si usted tuviera una secuencia de fases. Pues está el presente, está el escenario futuro, y usted lo que quiere es pasar por diferentes fases para llegar a ese escenario futuro. Eso es básicamente. Pero resulta que el mapa completo implica que pueden existir otras fases. Pero usted escoge una que tenga una secuencia lógica de acuerdo a sus capacidades, a las señales que usted ve en el entorno, a las megatendencias y a las restricciones que pueda tener también el entorno y los elementos que involucran fortalezas al interior de la organización. Entonces, uno podría hablar de este modelo, por ejemplo, que es un mapa simplificado donde está el presente, el escenario futuro y una sola fase. Una sola fase.
Ojo, pueden haber más de una fase, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a hacer una sola, una fase intermedia. Entonces hablamos del presente, que es el 2024. Vendrá la fase intermedia, que bueno, son años por venir, y después viene la fase o el escenario futuro deseado, probable y plausible. Entonces yo les traigo un ejemplo muy concreto, muy pedagógico. Desafortunadamente, los ejercicios que hemos hecho de diseño de futuro y de perspectiva, todos tienen confidencialidad con las empresas que hemos trabajado y por lo tanto, pues no se los puedo mostrar a ustedes acá, pero este es un ejemplo, digamos, que creo que nos da un entendimiento de lo que quiero decir al respecto. Cuando hablamos del carro autónomo, pues hablamos del automóvil que no necesita conductor y que es capaz de maniobrar en el transporte común cotidiano, en las carreteras, etcétera, etcétera. Y uno podría pensar en esas tres fases de la siguiente manera. Entonces, el presente, que es 2023-2024, vemos algunos elementos como trancones, problemas de parqueo, símbolo de estatus. El automóvil sigue siendo un símbolo de estatus actualmente. Asuntos ambientales, accidentes, bueno, algunos elementos importantes. Y de pronto nosotros pensaríamos que la introducción del carro autónomo que ya Tesla, digamos, ha avanzado al respecto, siempre hay algunos elementos, digamos, de introducción de mercado que no establecen que el carro autónomo de por sí ya está 100% utilizado en las carreteras. Siempre hay algunos elementos de seguridad que hay que tener en cuenta, hay que estar pendientes, etcétera, etcétera. Y por eso uno pensaría que entre el 2025 y el 2030, perdón aquí por el error, el 2030, empezaría la adopción temprana, seguramente personas con dinero, también el carro autónomo para uso profesional, empezarían los desarrollos de casos de negocio, nuevos jugadores, Google, Apple, el líder en la industria podría ser Tesla por los avances que ha tenido, etcétera, etcétera. Y finalmente, esperaríamos que en el futuro, probable o plausible, esté totalmente implementado entre la década del 2030 y el 2040. O sea, que la mayoría de los automóviles sean autónomos, que sea más un servicio de transporte y ahí es donde cambia el modelo de negocio, que tengan los propietarios de automóviles disminuya notablemente, que tengan sistemas optimizados, que no existan lugares costosos de parqueo, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, digamos, que les traigo. Seguramente estas diapositivas se les compartirá a ustedes para tener una idea de cómo sería el mapa, para tratar de entender ese backup secuencial, esa secuencialidad de fases que hay desde el presente hasta llegar al futuro deseado. Pero allí no termina el asunto. Allí no termina el asunto. Este es un mapa, digamos, como le digo, simplificado, básico. Claramente esto implica unos análisis profundos de señales, tendencias del entorno, de capacidades de la organización, de elementos de creatividad y generación de ideas, tanto de negocio como de roles de negocio. Y allí hay algo importante. No solamente es entender el mapa, sino los roles de negocio que tiene la organización. Usted tiene un rol, dos roles de negocio actualmente, pero a medida que usted va avanzando hacia ese futuro, los roles de negocio pueden cambiar notablemente. ¿De acuerdo? Y en el futuro, en el escenario plausible o probable que al que nosotros queremos llegar, el rol de negocio que usted tiene puede cambiar drásticamente. Pueden ser cosas que usted ni siquiera ha pensado que va a realizar. Pueden ser cosas que no tienen nada que ver con lo que usted está haciendo actualmente. ¿Okay? Entonces, tiene unas implicaciones importantes. Pero además, esos roles de negocio en una industria o la automotriz, pues generan redes de valor. Entonces, usted puede incluir un rol de negocio nuevo en una red de valor futura idear modelos de negocio que le permitan generar valor para su organización. Y usted no lo ha pensado en este momento, pero más adelante, para eso se hacen estos análisis de prospectiva y de diseño de futuro, usted podría empezar a incurrir en unos modelos de negocio que todavía no ha pensado, que no se le ha ocurrido. Entonces, estar preparado para ello es claro, pero si ustedes observan, además de estar preparado, usted está de alguna manera tratando de transformar ese futuro
para acomodarlo a los nuevos roles de negocio y nuevos modelos de negocio que tiene su empresa. Con el cambio acelerado, eso es inmediato. De allí que las empresas que utilizan prácticas de diseño de futuro de prospectiva tienen un 33% más de ganancias que otras empresas que no las utilizan. De allí los efectos. Muy bien. Y aquí, pues, finalmente, existen marcos de trabajo mucho más amplios que el backcasting secuencial que yo les mostré hace un momento. Están los llamados mapas de ruta, que involucran muchos elementos, incluyendo metodologías como el backcasting. Voy a ampliarlo aquí un poco para que todos ustedes lo tengan presente. Allí hay análisis a esta clase de marco de trabajo, de mapas de ruta. Este es un mapa de ruta tecnológico de innovación. A este tipo de marco de trabajo lo llamamos arquitectura del mapa de ruta e involucra varios niveles. Involucra niveles del mercado, niveles del negocio, niveles del producto, del servicio, del sistema, de la tecnología, de la ciencia, si así lo requiere, y de los recursos utilizados para hacerlo realidad. Entonces, en este eje vertical, nosotros podemos ver que hay un análisis desde los mismos mercados en los cuales las empresas están involucradas. Y usted puede ver elementos del pasado, como les dije, que son críticos para tratar de entender qué va a pasar más adelante, al corto plazo, tal vez quinquenal, 5 años, mediano plazo, a los 10 años, y al largo plazo, más de 10 años, ¿no? 10 años, 15 años, 20 años, hasta que se encuentre ese escenario futuro al cual queremos llegar. Y básicamente este mapa de ruta, en este caso tecnológico de innovación, lo que hace es desdoblar la estrategia de la organización a largo plazo para que entienda qué es lo que debe hacer a través del tiempo. Y es supremamente interesante. Y se utilizan herramientas como la que acabamos de hablar del backcasting secuencial u otras herramientas como perspectiva tecnológica que involucra otros elementos como métodos Delphi, consulta a expertos. Hay varias cosas allí involucradas importantes. Entonces, la invitación es, hágase partícipe usted, su organización, su empresa, que ese 33% más de ganancias sobre otras empresas, genere ventajas competitivas importantes. Prepárese para lo que se avecina, que además está cambiando notablemente. Genere elementos basados en el futuro en términos de innovación, creatividad, estrategia, sobresalga y haga que ese capital de mercado aumente notablemente y así usted pueda diferenciarse de otras organizaciones. La invitación es a que diseñemos el futuro. Entonces, aquí está mi contacto. Si ustedes necesitan más información al respecto, entiendo que en una hora, bueno, ya vamos a cumplirla, en una hora es un tiempo un poco limitado, pero si necesitan más información al respecto, no duden en contactarme. Yo les podría enviar algunos elementos importantes también, material, otras cosas, podríamos charlar y definir alguna reunión si así lo consideran. Ahí está mi número de WhatsApp para que me escriban y pues les agradezco enormemente el contacto también. Se los puedo hacer llegar junto con la presentación. Entonces les agradezco enormemente por su tiempo y pues creo que quedan unos 10 minuticos. Quedo en manos de Diana o de Karen para que nos comenten entonces lo que vamos a hacer. Muchas gracias, Hugo, por toda la información que nos compartiste. Por piso del 2 al 9. En un segundo que tiene alguien el micrófono abierto. Listo. José David, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Listo, de pronto, sí, bueno, y si quieren, tienen preguntas, vamos levantando la mano, nosotros les vamos dando acceso al micrófono y a la cámara si tienen dudas. Ya vamos a compartir aquí en un momento las preguntas que vamos a hacer para que se puedan ganar un obsequio las primeras personas que respondan. Mientras tanto, si quieren, nos pueden dejar sus comentarios por el chat o nos levantan la mano si tienen dudas
o quieren que le respondamos algo puntual. Vamos a ver unos minuticos. Listo, yo creo que no hay pregunta, Hugo, todo les quedó súper claro. Igual pues ahí nosotros les compartimos a los que asistieron a la presentación para que estén todos con la información clara. O sea, Diana, y si te parece, hacemos la dinámica de las preguntas. Dame un segundo, ya les vamos a proyectar. Para contarles un poquito la dinámica, la idea es que la persona que tenga la respuesta nos levante la mano y la primera persona que responda a cada Karen, pregunta va a qué ser la ganadora. pena, una pregunta por el chat. Está diciendo José David Martínez, no me funciona el micrófono. Pregunto por el tema de la estrategia para la consecución de información. Ok, ya te ayudo, José. José David Martínez. Segundo. Ahí ya, bueno, ahí dice que no le funciona, entonces no sé, Hugo, si nos puedes ayudar con esos comentarios. Sí, claro que sí. Gracias, Karen. Sí, muy interesante la pregunta de José David. Sí, claramente es una pregunta, digamos, tiene cierta complejidad, porque fuentes de información, definir fuentes de información específicamente para la organización implica entender cuál es el ADN de la organización. ¿Vale? Entonces, generalmente hay muchas aproximaciones a las que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, si estás pensando en una innovación tecnológica en la organización, uno podría pensar que un estudio de vigilancia tecnológica antes de la iniciativa es importante. ¿Eso qué implica? Eso implica un análisis de tendencias de las tecnologías específicas que están relacionadas a lo que quiere la organización. Entonces, un análisis de patentes, un análisis cienciométrico de artículos científicos para entender más o menos cuál es el cauce, cuáles son las tecnologías emergentes y hacia dónde es que la ciencia está apuntando. Un análisis si son innovaciones de tipo comercial o de marketing, un análisis de estrategia comercial con fuentes de información, observando cuáles son los procesos y elementos importantes que hay en términos de tendencias. Otro elemento importante en términos de fuentes de información tiene que ver con las megatendencias, ya que estas afectan independientemente del tipo de, del objeto del análisis de futuro que estás analizando. Entonces, esos análisis de megatendencias tú los puedes encontrar en múltiples organizaciones. Una que es muy utilizada es el Foro Económico Mundial. Ellos tienen una plataforma de inteligencia allí bien importante. Y otros elementos que son mucho más regionales, más endógenos. Entonces hay informaciones de tipo regional dependiendo de cuál es el mercado que tenga tu empresa. Entonces el mercado de tu empresa en términos de localización a dónde está llegando y con eso también obtenemos información importante para tratar de entender qué elementos podrían ser involucrados como fuente de información para la perspectiva de futuro. ¿Listo, José David? Creo que... vale, Gracias, vale. Hugo. Tenemos otra, si quieres rápidamente, es como visualiza el futuro de la banca en el mediano plazo. Uf, ese es el... esa es una muy buena pregunta. Es como si ya hubiéramos hecho el análisis prospectivo. Claro, no. Claramente allí hay un asunto de, digamos, por ahí, te cuento con base en un ejercicio que hicimos ya con una organización, pero no puedo decir el nombre de la organización, pero hay un asunto de fintech muy importante, digamos, que está dando algunos pasos gigantes, sobre todo relacionados con transformación digital. Pero hay unos elementos, además de fintech, que son como laterales, pero que se espera que tengan un efecto importante, que tienen que ver con las tecnologías de blockchain, eh, en términos de la descentralización. O sea, no quiero decir que efectivamente todo tienda a eso, pero se están dando unos pasos importantes o hay unas señales allí importantes. Mucho
del Fondo Monetario Internacional, muchos países que están involucrados con ellos han dado, digamos, algunos pasos importantes para tratar de digitalizar algunas monedas. Digamos, ya se está hablando de la digitalización de monedas como el dólar, etcétera, etcétera, por el auge que han tenido algunas tecnologías basadas en blockchain como el Bitcoin, etcétera, etcétera. Y eso tiene repercusiones importantes en la banca, yo no diría ni siquiera al mediano plazo, o sea, van a haber cosas importantes que pueden estar sucediendo al corto plazo. Pero para responder tu pregunta, digamos, de manera más generosa y con más exactitud, necesitaríamos hacer precisamente ese diseño de futuro para entender cuál es el comportamiento de la banca. Esta organización con la que trabajamos no es una organización relacionada directamente con la banca, pero que tiene enlaces y alianzas con la banca para prestar ciertos servicios. Por eso te digo que hemos hecho un análisis al respecto, pero no directamente con la banca. Tendríamos que hacer precisamente ese análisis y ese estudio para poder responder a cabalidad tu pregunta. ¿De acuerdo, Lina? Listo. Listo, Hugo, muchísimas gracias entonces también por dar respuesta a estas preguntas. Si quieren terminamos con la única dinámica la última dinámica para respetar un poquito el tiempo. Entonces, Yanis nos va a proyectar. No. De acuerdo a lo hablado, ¿qué porcentaje de personas, cuál es el porcentaje de personas que no quieren saber o de personas o de empresas que no quieren saber del futuro, de acuerdo a este estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología? O sea, Jenny Melissa, muy bien, Héctor, muy bien. Bueno, vamos a premiar al primero. En este caso sería Jenny Melissa Aguilar, que fue la primera persona que nos respondió. Listo, vamos con la segunda pregunta. Estén súper atentos, por favor. ¿A escribir? Listo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de ganancias superior que tienen las empresas que se preocupan por el futuro? No, Jenny. Jenny no los deja pensar, está súper bien. Listo, pues Jenny, como ya ganaste en la primera, pues vamos a darle el premio a la segunda persona, que en este caso es Héctor Fabio Brand. Entonces, felicitaciones a los dos ganadores y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este Gallinova Talks. Y pues esperamos compartirles las siguientes situaciones que vamos a tener para que también nos acompañen. Eso se lo pueden también compartir a las personas con las que ustedes trabajan. Entonces, pues no, muchísimas gracias a todos por el espacio. Gracias, Hugo, por esta charla súper, súper buena y esperamos pues continuar participando de estos eventos. No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Espero que nos veamos pronto. Bueno, que estén muy bien a Gracias. todos. Buen día Muchas a gracias a todos. todos. Que estén muy Muchas bien. gracias para Feliz día. todos. Hasta Hasta luego. luego.